Hablando de bases de datos, y la base de datos por excelencia, podríamos decir hoy en día, es MySQL. No es la única, porque hay muchas bases de datos en el mercado, pero a un nivel de software libre, a un nivel de base de datos que está comúnmente implementada en cualquier servidor web y prácticamente pues, un 90% de las aplicaciones web hoy en día usan ese servidor, es, digamos, la base de datos a aprender cuando uno empieza y cuando uno continúa y cuando uno profundiza haciendo cosas web. Por tanto, vamos a trabajar con MySQL. Esto que tengo en la pantalla recordamos que es el panel de control de XAMPP, con lo cual hoy tenemos que arrancar dos cosas. Primero, vamos a arrancar Apache, vamos a poner la contraseña, porque es la base sobre la cual tenemos que trabajar. Y en segundo lugar, vamos a arrancar MySQL, porque Apache es el servidor web, pero el servidor web es independiente del servidor de bases de datos. Por tanto, arrancamos los dos y nos aseguramos de que los dos están con luz verde y que, por tanto, podemos empezar a trabajar correctamente en ellos. Por tanto, lo que voy a hacer ahora va a ser abrir un navegador de Internet. Por ejemplo, voy a abrir Chrome. Y si tengo XAMPP instalado, y por supuesto también, además de instalado, lo tengo arrancado, aquí en la barra de herramientas lo que voy a hacer es poner simplemente localhost. Es decir, quiero visitar mi propio servidor web instalado en este ordenador. Así que pongo localhost. Y esta es la pantalla de inicio de XAMPP. No sé si es que tengo más zoom del que toca. Sí. Esta es la pantalla de inicio de XAMPP. Y aquí en XAMPP, ya que tiene esta pantalla de inicio, tiene una herramienta que se llama PHPMyAdmin. PHPMyAdmin no es MySQL, sino que es un gestor visual a través de tecnologías web para aprender a gestionar MySQL. Por tanto, no es puramente MySQL, pero es una herramienta que nos viene muy bien para aprender a trabajar con MySQL. Por eso hago clic aquí en PHPMyAdmin y veo y trabajo con esta interfaz que tengo aquí. Esta interfaz que tengo aquí es el PHPMyAdmin que viene instalado por defecto con el XAMPP. Pero PHPMyAdmin no es un paquete que solo pueda trabajar con el XAMPP, sino que me lo puedo también descargar de internet. Te lo digo también porque las versiones más modernas de PHPMyAdmin son también más bonitas. No quiere decir que hagan más cosas, algunas cosas más hacen, pero desde luego al ser más bonitas, parece mentira, pero nos permite trabajar con más fluidez. Por eso lo que voy a hacer es abrir una pestaña, entrar a Google, buscar PHPMyAdmin, entro en la página oficial del proyecto PHPMyAdmin y me lo descargo. Lo descargo, por ejemplo, en formato zip. No ocupa mucho, por tanto ahora verás que igual en 2 o 3 megas lo tenemos solucionado. Cuando digo 2 o 3, pues pueden ser 5 o 6, pero no pasa nada. Y tras pocos segundos, lo tengo ya por aquí, lo muestro en el Finder y lo que voy a hacer es doble clic para descomprimirlo. Bien, como PHPMyAdmin es una aplicación web que se basa sobre todo en PHP, lo que voy a hacer es copiarla a la aplicación XAMPP, donde ya sabemos que cualquier script en PHP tiene que estar copiado dentro de esta carpeta. Por eso lo voy a copiar, lo voy a pegar, perdón, y voy a simplificar un poco el nombre, porque como luego tengo que buscarlo, ¿verdad? Es un nombre un poco largo para conseguir buscarlo. Así que lo voy a llamar simplemente PHPMyAdmin y ya está. Bien, antes de abrir este nuevo PHPMyAdmin, voy a hacer una cosa. Voy a entrar en el PHPMyAdmin existente, voy a ir a privilegios, voy a coger el usuario root y le voy a poner una contraseña. Ya sé que dirás, estás corriendo un poco, pero no te preocupes. Ahora, cuando tenga el nuevo PHPMyAdmin funcionando, empezaré paso a paso a explicarte qué es cada cosa. Por tanto, veo que hay 3 usuarios root, depende de dónde entre, por tanto, voy a los 3, los edito y les pongo la contraseña, la que sea, pero luego me tengo que acordar, por tanto voy a poner root. Voy a volver a escribir para asegurarme 2 veces, así que continúo. Bien, tengo ya este usuario por aquí, privilegios, root, le cambiamos la contraseña, root, continuamos y por último, en el último usuario, ¿ves? Ya tiene contraseña
en el último usuario le decimos root y root. Por tanto, ahora, si cierro esta pantalla, vamos a ver, si cierro esta pantalla y le digo otra vez phpMyAdmin, me dice, no puedes entrar sin contraseña. ¿Ves? Por tanto, ahora lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí. Aquí, dentro de hpdocs, vale. Voy a poner localhost y voy a poner phpMyAdmin con mayúsculas, que es este que me he bajado aquí. Por tanto, aquí lo tenemos. Este por fin es el nuevo, es el phpMyAdmin en una de estas nuevas versiones, que como verás, lo que voy a hacer ahora es poner root y la contraseña que haya elegido, que en este caso ha sido root, y le voy a dar a continuar. Una última cosa que voy a decir antes de acabar este vídeo es que en este caso lo que he hecho es poner la contraseña root y root por sencillez, por facilidad, porque estamos aprendiendo MySQL. Pero en un entorno de producción real la contraseña nunca debe ser tan sencilla, porque entonces me lo podrían reventar, digamos. Así que pulsamos continuar y entramos ya aquí a la nueva interfaz de phpMyAdmin, que si te fijas tiene lo mismo que teníamos antes. De hecho, si quieres, incluso puedo volver al tema original, ¿verdad? Pero trabajar con el nuevo tema pues nos va a ser más cómodo porque nos presenta la información de una manera bastante más cómoda. Al principio en MySQL es el concepto de dónde está la base de datos. Porque en nuestro uso informático o ofimático, por ejemplo, cuando hacemos un archivo de Word, sabemos dónde está ese archivo de Word. En la carpeta de documentos, en la de descargas, en el escritorio, pero es un archivo que podemos coger y podemos enviar y podemos hacer lo que sea con él. Cuando trabajamos incluso con archivos HTML, CSS, PHP o JavaScript, son archivos palpables, son archivos que podemos tocar. Pero, sin embargo, cuando trabajamos con bases de datos, vemos que, en este caso, phpMyAdmin gestiona la base de datos por nosotros, pero no sabemos realmente dónde está. Y no sabemos, aunque ahora luego veremos que tenemos opción sin ningún problema a llevarnos la base de datos, pero no sabemos cómo podemos tocar esa base de datos y poder moverla a otra parte. La respuesta clásica sería que no podemos, técnicamente no debemos tocar la base de datos. Porque el sistema operativo en su conjunto y XAMPP específicamente la encapsulan, la protegen y la gestionan. Eso quiere decir que las bases de datos están pensadas para que nosotros no las toquemos directamente, sino que las toquemos a través del servidor de MySQL. Digamos que la base de datos es un gran almacén. Entonces hay una persona en la recepción de ese almacén que es la que te dice: tú dime lo que quieres y yo voy a buscarlo. Pero tú no puedes entrar directamente al almacén. ¿Por qué? Porque si entráis todos al almacén, al final esto será un cachondeo. Digamos que hay una persona, en este caso MySQL, es un programa que se encarga de gestionar esas peticiones. Tú dime lo que quieres meter en el almacén, o tú dime lo que quieres sacar del almacén, o tú dime lo que quieres cambiar en el almacén, tú tranquilo que yo lo gestiono. ¿Vale? Por tanto, si quieres saber dónde está ese almacén, yo te lo digo. Está en la carpeta de archivos, vamos a verlo, en la carpeta de archivos de XAMPP había una carpeta que se llama MySQL, debe haber una carpeta que se llama MySQL, y dentro de MySQL estarán por aquí. Dentro de MySQL están las bases de datos. Estarán por aquí, vamos a ver XAMPP Files, CGI, HDocs, XAMPP Files. Pues por aquí, al menos, aquí no, evidentemente, al menos en la versión de Windows, hay una carpeta que se llama MySQL. Y esa carpeta MySQL, aquí está, contiene cosas, por ejemplo, pero no hay que tocarlo, ¿eh? Fijémonos que ahora mismo de entrada tenemos cdcall, cd collection, colección de CDs, information schema, MySQL y test, cdcall, MySQL y test. Luego vemos que realmente ahí es donde están los archivos. De hecho, si entro en cdcall, en colección de CDs, es una base de datos hecha de prueba para ver un poco cómo funciona. Nos fijamos que hay una tabla llamada CDs y si entro dentro de cdcall existe CDs y en las opciones de base de datos. ¿Qué hago con esos datos? Ni se te ocurra tocarlos. ¿Te he enseñado dónde están?
pero no los debes tocar, porque MySQL se encarga de gestionarlos. A lo cual tú me preguntarás, bueno, y si no los puedo tocar, ¿qué haré cuando haya desarrollado una aplicación, por ejemplo en este ordenador, y me lo quiera llevar a otra parte? Tranquilo, porque vas a poder. Porque es como si entras en un banco de Suiza y le dices al gerente del banco, quiero llevarme mi caja. Pues la gente te dice, vale, pues toma tu caja. ¿Vale? Pero es él el que te la da, tú no puedes entrar donde quieras. Por tanto, en cualquier momento vas a ver que tendrás que exportar. Con lo cual, desde aquí podrás exportar y en cualquier momento, en la dirección de destino, en el servidor de destino, podrás importar lo que aquí hayas exportado. Por eso, básicamente no se trabaja igual de lo que puedes estar acostumbrado hasta ahora, sino que se trabaja desde esta manera. A lo cual, lo que me suele preguntar la gente en este momento es, oye, ¿y por qué se trabaja de esta manera tan compleja? ¿Por qué no puede ser como cualquier otro programa, como Excel, por ejemplo, que trabaja con tablas, y trabaja con hojas, y trabaja con libros, que puedes ir metiendo información sin ningún problema? La ventaja de MySQL, una de las ventajas de MySQL es la recursividad. Por una parte es la recursividad y por otra parte es la concurrencia. La concurrencia marca el número de personas accediendo a la vez que pueden entrar en una base de datos. Tú supone una hoja de Excel. Tú la abres y haces una modificación. Pero mientras tú la tienes abierta, otra persona la intenta abrir. ¿Qué dicen ahora las nuevas versiones de Excel? Esta hoja no la puedes abrir porque fulanito la tiene abierta. Hasta que fulanito no cierre la hoja de Excel, tú no puedes hacer nada con ella. ¿Qué ocurría antes? Lo que ocurría antes era mucho peor. Tú abres esa hoja, fulanito la abre, tú haces un cambio y lo guardas. Fulanito guarda, pero guarda sin tu cambio, con lo cual el cambio que has hecho ha desaparecido. Aplicaciones como Excel están bien cuando una persona trabaja con ellas, pero cuando varias personas trabajan con ellas es cuando surgen los problemas. Es lo que se llama la concurrencia. ¿Cuántos usuarios acceden a esa base de datos concurrentemente? Bueno, si hablamos de Microsoft, si quieres, podremos decir que cuando ocurre ese caso ya no deberías usar Excel, deberías usar Access, ya que Access es un programa realmente de gestión de bases de datos. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar con MySQL. MySQL, al igual que Access, es un sistema de gestión de base de datos. No es que sea mejor ni peor, sino que es diferente. Access tiene de bueno que en el mismo sistema tienes el servidor y tienes las vistas con las cuales puedes acceder a las tablas. Con MySQL vamos a hacer las tablas, pero no tendremos vistas. Las vistas las haremos con PHP y con HTML. Y sobre todo, lo bueno que tiene MySQL es que se instala, como lo tenemos ahora mismo, sobre un servidor web. Con lo cual no es solo una persona o varias personas en un ordenador que pueden acceder a una base de datos. Es que si es un servidor web, pueden haber miles de personas concurriendo a la vez en una base de datos y MySQL es capaz de gestionar, es capaz de dar preferencia, es capaz de poner peticiones en cola y es capaz de que 1000 personas estén trabajando sobre una base de datos sin que haya problemas. Otra ventaja de MySQL, pero tampoco me quiero enrollar mucho con esto, es la escalabilidad. Y es que si en un momento dado, en lugar de entrar 1000 personas, entran 10.000 personas, entran 100.000 personas, puedes configurar MySQL incluso con una cosa que se llaman espejos para que una red de ordenadores actúen como un mega servidor de base de datos. Por tanto, MySQL al principio puede resultar un poco difícil de aprender, pero al final tiene ventajas y desde luego para hacer aplicaciones web es una herramienta imprescindible para poder trabajar. Continuar. Y para ello lo que voy a hacer, aparte de maximizar, pues sí que estamos bien. Por cierto, ¿había visto un truco? No, vale. Vamos a poner esto por aquí para verlo bien grande. Y vamos a la pantalla principal. Vamos a la pantalla principal a través de la cual llegaremos con esta casita. Esta casita es ir a la página principal. Esta puerta es salir, es cerrar nuestra sesión. Y luego aquí tenemos ventanas de consultas, ayudas, la documentación y recargar por si acaso lo que estamos viendo no refleja la realidad. Lo que voy a ir haciendo es barrer poco a poco cada uno de los botones que vamos a encontrar por aquí arriba. Por tanto, voy a ver por una parte que aquí a la izquierda,
tengo una lista vertical donde tengo las bases de datos que se instalan por defecto con el SHAMP, que son el esquema de información, MySQL, a los toques, test y colección de CDs, que son dos bases de datos de ejemplo, un poco por si no tienes ni idea, pues para que puedas entrar y puedas trastear sin romper cosas importantes. Pero bueno, como vamos a ir paso a paso, no vamos a tener ningún problema porque vamos a hacer nuestras propias bases de datos sin romperlas. Y bueno, si en algún momento se rompen, pues oye, no pasa nada, se hace otra y ya está. De hecho, en algún momento probablemente la romperemos adrede para aprender cómo se rompe y por tanto cómo no hay que hacerlo. Por eso el primer botón con el que voy a arrancar es bases de datos, que como podremos ver me deja ver las bases de datos que hay ahora mismo. Básicamente esta información está duplicada en la columna de la izquierda y sobre todo lo más importante es que me deja crear una nueva base de datos. Hombre, desde aquí también podría eliminar las bases de datos, ¿verdad? Pero pongamos que no es una operación que ahora mismo me interese. Por tanto, voy a ir a crear una base de datos y voy a crear mi base de datos llamada, por ejemplo, tienda online. A ver, cosas. No se puede poner o no se deben poner espacios. Luego nos dará problemas para seleccionar la base de datos. No se deben poner números al principio. El número 1 tienda online es incorrecto, en cambio tienda online 1 es correcto. Ya que no se pueden poner espacios, se pueden poner guiones, o bien un guión normal o bien un guión bajo, ¿vale? Por tanto, hay algunas reglas que debemos seguir. Y luego tenemos el gran desconocido, cuando uno empieza con bases de datos, que es el cotejamiento. El cotejamiento simplemente nos indica, nos pide que le digamos en qué lenguaje vamos a poner la información en esta tienda online. ¿Qué quiere decir en qué lenguaje? No en qué lenguaje de programación, sino en qué lenguaje humano. ¿Por qué? Pues porque si desplegamos, fíjate que hay Big Five y Big Five Chinese, es decir, para caracteres chinos, CP en croata, en checo, en polaco, en búlgaro, en ucraniano. Entonces yo empiezo a leer en lituano, yo empiezo a leer en griego, en coreano, en japonés, y digo, ay, creo que ya sé a qué se refieren con esto del cotejamiento. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo coger un cotejamiento cirílico y no usar ningún carácter cirílico, o un cotejamiento chino, o un cotejamiento hebreo. Así que lo que tengo que hacer es seleccionar aquel cotejamiento que contenga los caracteres que hay en mi idioma, que en este caso necesito que haya, aparte del abecedario y números y símbolos, necesito las señas, necesito vocales con acentos abiertos y cerrados, quizás diéresis, ¿verdad? ¿Por qué no la C cedilla, si escribo algo en valenciano? En definitiva, algo que en lo que pueda escribir aquello que esté en castellano. Por eso voy a ir abajo del todo, abajo del todo sin ningún problema, abajo del todo, y voy a encontrar que el último grupo es un grupo llamado UTF-8. Entonces en el grupo UTF-8 voy a ver Spanish y Spanish 2. Ahí va, ¿y ahora qué? ¿Cuál cojo? Pues no te preocupes, Spanish es español de España y Spanish 2 es español internacional. Por tanto, en este caso me da igual, voy a coger Spanish. Tras lo cual, ya le he dicho el nombre de la base de datos que voy a hacer, ya le he dicho el cotejamiento, la codificación que voy a usar, por tanto, lo que tengo que hacer a continuación es pulsar el botón crear, tras lo cual creará la base de datos vacía. Veo que tengo una tienda online, una base de datos llamada tienda online, tras lo cual lo que voy a hacer es hacer clic en tienda online para entrar dentro de ella. Lo que vemos en la tabla de la izquierda es no nos han encontrado tablas en la base de datos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente acabo de crear una base de datos vacía. A continuación, lo que voy a hacer es empezar a crear tablas. Que tenemos ya una base de datos creada, nos encontraremos, por ejemplo, en la base de datos tienda online, que la base de datos está vacía. Por tanto, podemos hablar de que la mayor estructura de control es el servidor de bases de datos. El servidor puede almacenar varias bases de datos. Por tanto, el siguiente paso en la estructura es la propia base de datos. ¿Qué contiene una base de datos de tipo relacional? Como por ejemplo la que es MySQL. Dentro de la tabla, dentro de la base de datos, encontramos tablas. Ahora mismo tenemos, como podemos comprobar, que esta base de datos se está quejando de que dentro de la base de datos tienda online no se han encontrado tablas en la base de datos. Bueno,
Pues a continuación lo que vamos a hacer es pulsar o bien sobre el botón crear tabla o bien directamente crear una tabla poniendo el nombre y el número de columnas. ¿Qué es mejor? Da igual. Da igual lo que pinches, al final te va a llevar a un formulario donde se te va a permitir crear una tabla. Vamos a ver. Voy a crear una tabla. Estamos trabajando con una tienda online, así que yo creo que la tabla más evidente, la primera que debería crear, es la tabla de productos. Y a continuación se nos pregunta cuál es el número de columnas. Un servidor tiene bases de datos, una base de datos tiene tablas, una tabla tiene columnas. La columna es la unidad inferior que hay dentro de tabla. ¿Cuántas columnas puede tener una base de datos? Las que quieras. Ayer mismo por la noche estaba haciendo una base de datos con 70 y pico columnas dentro de una tabla. El número es el que quieras. Por ejemplo, vamos a hablar de un producto. ¿Cuántos parámetros definiría un producto? Pues, por ejemplo, el código de producto, por ejemplo, el nombre de producto, por ejemplo, categoría a la que pertenece el producto, quizás el peso del producto, quizás el EAN del producto, si tiene código EAN, quizás la altura, anchura, longitud del producto, quizás el color del producto. Es decir, los parámetros que definen ese producto realmente los defines tú. Por tanto, antes de crear la tabla, realmente ahora que estamos creando la tabla y antes de empezar a poblar la tabla, tú tendrías que saber esos parámetros. Técnicamente, nosotros ahora mismo estamos yendo un poco a salto de mata, porque antes de hacer una base de datos, tendríamos que primero planificar, y ese proceso de planificación puede durar días o semanas incluso, qué información va a tener la base de datos y tener claro qué vamos a hacer antes de hacerlo. Sin embargo, es nuestra primera base de datos, por tanto no podemos tenerlo claro. Así que yo voy a poner, por ejemplo, 5 columnas. ¿Por qué 5 y no 10? Pues podría haber puesto 10, pero lo que te quiero mostrar es que con MySQL yo puedo poner el número que quiera en estos momentos, que si más adelante me doy cuenta de que necesito más columnas, voy a poder añadir. Y si una vez estoy trabajando me doy cuenta que me sobran columnas, siempre las puedo borrar. Aunque en bases de datos yo siempre suelo seguir la regla de más vale que sobre que falte. Porque si te sobran campos, los dejas vacíos y ya está. Pero si te faltan campos, la solución suele ser peor. Por tanto, más vale que sobre que falte. Así que una vez que ya lo tengo, le doy al botón continuar. Y como puedo comprobar, empiezo a trabajar con el nombre de la tabla productos. Y ya que he dicho que quiero trabajar con 5 columnas, se me pide cuál es el nombre de cada uno de esas 5 columnas. Pues, por ejemplo, código de producto, sin espacios, sin números al principio. Ahora hablamos de esto. Nombre de producto o nombre, porque si estamos trabajando con productos no hace falta, ¿verdad?, poner cada vez repetir que es del producto. Categoría, lo cual me obligará ahora luego, como verás, a tener una tabla de categorías. Y quizás el color y el peso. A continuación, y el precio. Porque ¿qué es una tabla de productos si cada producto no puede tener un precio? No puede ser una tienda online. Sería una ONG online o algo así, no sé. A continuación se me pregunta por el tipo de datos que debe tener ese campo, que debe tener esa columna. Esta pregunta es más importante de la que parece. ¿Cuántos tipos de datos hay? Madre mía, en MySQL hay un montón. Lo cual es bueno para ti, porque al final te permite trabajar con y especificar con precisión qué tipo de datos vas a meter. Lo que tenemos aquí arriba son el resumen de los 4 tipos de datos más usados. Int son enteros, integer en inglés, números enteros. Por tanto, no me sirve para guardar decimales, no me sirve para guardar texto, solo me sirve para guardar números enteros. Si quiero guardar un año, en una columna, por ejemplo, año de fabricación, año es un buen campo para tener un número entero, porque un año no puede ser decimal, y un año no tiene letras. Pero por ejemplo una matrícula no, la matrícula tiene números, pero también tiene letras, por tanto no sería un campo entero. El campo varchar, que está pensado para variables de tipo carácter, es decir, para pequeños textos. Yo siempre suelo decir que varchar es ideal para guardar textos que ocupen un párrafo. Si vas a guardar un párrafo que aparezca en una página web, varchar está bien. Si vas a guardar un libro entero, varchar no está bien, te puede quedar pequeño. Para guardar textos grandes está text. Text no es para guardar pequeñas palabras.
nombre de producto no lo guardaría con text, porque el nombre de producto, si ocupa un párrafo, ya ocupa demasiado. ¿Verdad? Por tanto, text sería, por ejemplo, para una descripción muy amplia de un producto. Y date, como te puedes imaginar, es un campo específico para poder guardar fechas, para que el campo no solo guarde la fecha, sino que guarde también el formato de la fecha. Esto, como te acabo de decir, son los resúmenes, y de hecho son los 4 que más se suelen usar. Pero luego, aparte, en campos numéricos, tienes tinyInt. tinyInt es un entero pequeñísimo, un entero diminuto. Por ejemplo, para guardar una cifra, por ejemplo. smallInt es un entero pequeño, medio, entero y un gran entero. Decimales, números de coma flotante, números dobles y números reales. Es decir, negativos, positivos, decimales, cualquier tipo de número. Y luego unos campos especiales para bit, que puede ser 0 y 1, o por ejemplo boolean, que puede ser verdadero o falso. En date and time, yo puedo guardar, por ejemplo, el date time, el timestamp, que era esto del UTC, la marca de segundos desde el 1 de enero de 1970, ¿verdad? El time o el year, o el año. En textos puedo guardar textos de carácter variable, pequeños textos, medios textos, textos largos, textos en binario, textos en variable binaria, y luego hay incluso otros tipos de parámetros que no es nada frecuente usarlos, pero desde luego viene muy bien saber que están ahí, como por ejemplo parámetros espaciales, geometría, puntos, líneas, polígonos, multipuntos, línea de cadena, multipolígonos y colección de geometría. Tú dirás, ¿y eso para qué me puede servir? Bueno, los usos son muy escasos porque los programas de 3D a día de hoy suelen guardar información en archivos, no en bases de datos, pero si alguna vez se te ocurre hacer alguna aplicación 3D que guarde su información 3D en una base de datos, echarás de menos que la base de datos tenga estos tipos de campos. Insisto, no es nada frecuente usarlos, pero de vez en cuando puede venir bien. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuándo alguien va a hacer una aplicación 3D? Pues imagínate que haces una aplicación 3D que por lo que sea sigue la posición de un usuario con el tiempo. Tienes que marcar la coordenada X del usuario y la coordenada Y del usuario. Luego, eso ya es una coordenada espacial, ¿verdad? Por tanto, no es muy frecuente, pero tampoco es tan extraño. Bueno, este campo de código lo voy a poner con varchar. ¿Por qué? Pues porque el código de un producto puede ser numérico o puede contener letras. A continuación viene longitud y valores. Es decir, ¿cuántos caracteres puede tener ese campo? Claro, no lo sabes. Por tanto, una vez más, yo sigo con mi regla de más vale que sobre que falte, y yo suelo poner un número que es 255, ¿vale? Para asegurarme, es difícil que el código de un producto tenga más de 255 caracteres. ¿Qué pasa si luego necesito más? Se puede ampliar. ¿Qué pasa si llega un día en que me doy cuenta de que mi base de datos nunca usa más de 10 caracteres para el código del producto? Pues lo puedo rebajar. La cuestión, lo bueno que tiene entre comillas MySQL a través especialmente de PHP-MyAdmin es que siempre se puede modificar. Yo siempre suelo intentar al principio que la base de datos tenga requisitos de sobra y luego si acaso ir acotando a medida que me vaya encontrando requisitos. Bien, nombre, lo mismo, no va a ser un entero, va a ser un varchar 255. Categoría, varchar 255. A ver. Color, varchar 255. Peso, esto podría ser un entero, pero no, porque el peso puede tener decimales, si es en kilos, ¿verdad? Así que incluso en gramos puede tener decimales. Comentarios de la tabla. En comentarios de la tabla, esto no afecta a la base de datos. Lo que voy a hacer simplemente es especificar en esta tabla meteré los productos. No me voy a enrollar demasiado con el motor de almacenamiento, porque ahora luego llegaremos a un punto en el que estaré explicando cuáles son las diferencias. Vemos que tenemos diferentes tipos de base de datos. El motor por defecto es MySam.
Es el motor que había hasta ahora en MySQL, aunque es un motor bastante bueno, actualmente el propio Oracle recomienda el motor de base de datos InnoDB en sustitución de MySAM. Por tanto, si hubiéramos aceptado el motor MySAM, no hubiera pasado nada. Sin embargo, el motor InnoDB tiene alguna otra pega. Por ejemplo, no puede contener el merge MySAM, que es poder juntar varias bases de datos MySAM y que se comporten como una, pero para pequeñas bases de datos, que es lo que más frecuentemente trabajamos, InnoDB tiene la misma seguridad que MySAM, pero tiene mejor rendimiento. Por tanto, sí podemos elegirlo, sí el motor de bases de datos puede usarlo, usaremos InnoDB. Y ahora luego te explicaré para qué sirve cada uno de estos motores de bases de datos. Por ejemplo, hay uno que no sirve para nada, que es Blackhole. Fíjate, cualquier cosa que escribas desaparece. Dime tú qué motor. Pero en fin, ahora luego verás para qué sirve. Le digo InnoDB y a continuación elijo el cotejamiento. ¿Qué es el cotejamiento? El cotejamiento, que también encontramos aquí, nos permite variar el cotejamiento original que le pusimos a la base de datos, perdón. Por tanto, si yo estoy contento con el cotejamiento que quiero, con el cotejamiento que tengo, que era UTF-8 en español, no lo cambiaré. No es obligatorio cambiarlo. Si yo lo dejo en blanco, se asume que se hereda el cotejamiento que yo especifiqué al principio. Si yo quiero cambiarlo, porque por ejemplo, mira, es que tengo una base de datos en español, pero es que justo hay una tabla donde guardo nombres de clientes chinos, porque oye, es que tengo una serie de clientes chinos en el portal. Pues por lo que sea puedo hacer una tabla dentro de que la base de datos soporte UTF-8 en español, que soporte el Big Five Chinese, es decir, el código de caracteres para chino. Por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Por tanto, de momento lo que voy a hacer es no tocar el cotejamiento ni en la tabla ni en las columnas para mantener el original. No le voy a decir que sea nulo y de momento no le voy a decir que sea índice. No es que no recomiende y tampoco de momento al menos, no le voy a decir que sea autoincremental. Ahora luego hablaremos de esto. El autoincremental lo que hace es que cuando yo guardo un producto, por ejemplo lo guardo con el número 1, el siguiente que guardo automáticamente se me guarda con el número 2, el siguiente con el 3, el siguiente con el 4. Esto podemos pensar que es bastante bueno, de hecho lo es. El problema, como demostraré más adelante, es que la base de datos, si gestiona ese parámetro autoincremental, no debemos tocarlo nunca, porque si por lo que sea lo tocamos, ya hemos organizado el lío. Es un poco el problema de las bases de datos. Una base de datos, cuando la hacemos, suele estar hecha para que un programa informático la gestione, no para que las personas directamente la gestionen. Sin embargo, ese caso se puede dar. Y por último, decirte que en comentarios podríamos especificar, podríamos poner pistas de para qué sirve cada una de las columnas. Pero yo siempre recomiendo el hacer que el nombre de la columna sea lo suficientemente claro como para que no haga falta poner comentarios, ¿verdad? Bien, así que podría añadir más filas, pero lo que voy a hacer de momento, fíjate, o puedo cambiar el nombre o agregar una columna, pero de momento lo que voy a hacer es guardar. Guardo y por tanto ahora veré que mi base de datos ya no está vacía, ya no me dice no hay nada, sino que ahora hay una tabla que se llama productos. Entrando en la parte de productos, te recomiendo siempre que le prestes especial atención a esta parte de aquí, que son las migas de pan, que te dice dónde estás. Así que yo ahora mismo, ¿dónde estoy? Pues estoy en localhost, que es mi servidor. He entrado en tienda online. He creado la tabla productos, pero ¿he entrado dentro de ella? No. Ahora estoy trabajando con la base de datos. Por tanto, voy a hacer clic en productos y a continuación entraré, ahora sí, a trabajar dentro de productos. Y aquí veré que pone localhost, tienda online, productos. Lo cual quiere decir que estoy dentro del servidor localhost, dentro de la base de datos tienda online, dentro de la tabla productos. Por tanto, siempre un ojo ahí arriba si te pierdes para saber dónde estás. Vamos a ver, porque si yo pongo el ratón aquí en examinar, me aparece una cruz. Claro, y es que el tooltip me dice, la tabla parece que esté vacía. ¿Qué quieres examinar? Si tú realmente no has puesto nada todavía en la tabla. Bien, puedo ver la estructura, donde yo puedo modificar la estructura de la tabla. Esto es muy bueno. Puedo crear una consulta SQL. Ahora crearemos consultas SQL. No puedo buscar, porque
¿qué voy a buscar si no hay nada que buscar? Si la tabla está vacía. Y a partir de ahí puedo insertar nuevos registros, puedo exportar, puedo importar, puedo hacer operaciones y puedo trabajar con disparadores, que son algunas acciones que yo hago cuando se cumplen ciertas condiciones. Bien, voy a la estructura y, ostras, ahora que he creado la tabla me doy cuenta de que le falta una columna muy importante, que es la columna precio. Sin la columna precio no hago nada. Por tanto, lo que voy a hacer es alterar la estructura. Me voy a la pestaña estructura, si es que no estaba ya dentro de ella, y le digo agregar X columnas, en este caso una columna, voy a agregar 2. Y elijo si la quiero agregar al final de la tabla, al comienzo de la tabla o después de una columna concreta. Y a continuación continúo. Continúo y digo, mira, ahora quiero poner el precio, que va a ser varchar, va a tener un máximo de 255 caracteres, y ¿qué te diré yo? El color ya lo tenía, pues el peso también lo tenía, pues no sé qué poner, no sé, las dimensiones, o la moneda a la que está expresada ese precio. Moneda, varchar, 255. Guardo. Y como podrás comprobar ahora, aparece en el campo número 6 y el campo número 7, que reflejan las dos innovaciones que yo he puesto. Pero yo de repente digo, mira, ¿sabes qué? Es que realmente esta tienda va a trabajar siempre en euros. Así que ¿para qué quiero un campo que sea de moneda? Es que realmente no lo voy a usar. Por tanto, lo que hago, sin ningún problema, es venir aquí y decirle eliminar. ¿Estás seguro de que realmente desea eliminar moneda? Sí, ¿ok? Y compruebo como moneda ha desaparecido. Puedo incluso cambiar precio, cambio. Y por ejemplo digo precio en euros. Guardo. Precio en euros. Lo que te quiero decir en definitiva es que las bases de datos no son inamovibles. Se pueden cambiar, se pueden modificar. Que se pueda no quiere decir que constantemente se deba modificar una base de datos. Porque cuando una aplicación ya está en funcionamiento, suele ser peligroso cambiar la estructura y cambiar las funciones de la base de datos. Por tanto, la base de datos en un entorno de desarrollo ideal debería ser lo primero que se desarrollara. Sin embargo, el día a día, quieras que no, hay veces que te lleva a tener que cambiar bases de datos a mitad del proyecto. A partir de aquí, lo que voy a hacer es empezar a poblar la base de datos. Por tanto, voy a entrar dentro de productos, ya estoy dentro de productos, no puedo buscar, pero sí que puedo insertar. Por tanto, voy a insertar un nuevo registro y lo que hago ahora es rellenar el formulario. Rellenar el formulario para decir pues, que, por ejemplo, el producto con código 001 es un osito de peluche de categoría osos, de color marrón, pesa 0,1 kilos y el precio en euros, no sé, son 15 euros. Continúo y ahora, por fin, el botón de examinar ya no aparece prohibido, porque si le doy a examinar, comprobaré que ya tengo un registro en mi base de datos. Por tanto, dentro de mi servidor he creado una base de datos, he creado una tabla, dentro de esa tabla he creado columnas y dentro de esas columnas le estoy empezando a añadir registros que al final es el corazón de las bases de datos. Por ejemplo, voy a insertar más registros. Voy a insertar más y le voy a decir que en el código 002 quiero que el nombre sea, ¿qué te diría yo? Coche de carreras, categoría coches, color negro, peso 0,3 y precio en euros 20 euros. Continúo, pero no he acabado, claro. Voy a insertar el producto con el código 003 con el nombre coche Fórmula 1, categoría coches, de color rojo, con peso 0,3, precio en euros pues igual 25 euros. Continúo y vamos a insertar alguno más para luego poder jugar, evidentemente. Con el código 004 voy a poner el nombre muñeca pepona, categoría muñecas, color varios, peso 0,1 como mucho y precio en euros pues igual 12 euros.
Y ahora pues voy a insertar el producto 005, creo que vamos ya. El nombre, muñeca, no sé, muñeca que ríe, categoría muñecas, color carne, como los rotuladores, como los plastidecores, peso 0.1 y precio en euros, pues no sé, 22 euros. Continúo. Lo que he hecho, por tanto, si te fijas, y ahora voy a examinar, es poblar esa tabla con una serie de productos. Cada producto tiene su código, su nombre, su categoría, su color, su peso y su precio en euros. Así que, a partir de que tengo ya la tabla poblada, es cuando puedo empezar a hacer cosas. Cosas como que, bueno, pues hemos visto estructura, hemos visto examinar, y a continuación lo que voy a hacer es ir a buscar. Porque la búsqueda es una de las operaciones, yo te diría, es la operación con excelencia que esperamos usar en la base de datos. Por tanto, lo que hacemos a continuación es buscar y, sobre todo, es buscar aquello que nosotros queramos. Por ejemplo, quiero buscar todos aquellos productos cuyo precio sea mayor, no tengo mayor, ves tú, cuyo precio esté between 0,10, a ver si me funciona. Continúo. ¿No hay ningún producto que valga menos de 10 euros? Pues no, me ha devuelto un resultado vacío. Vale, busco. Quiero aquellos cuyo precio esté entre 10 y 20. Fíjate que me devuelve el que vale 15, el que vale 12, el que vale 20, perdón, y el que vale 12. Pero no me ha devuelto el que vale 22, ni el que vale 25. O, por ejemplo, puedo buscar aquellos productos cuyo precio esté entre 20 y 30 y que además pertenezcan a la categoría muñecas. No solo puedes buscar con un solo criterio, sino que puedes buscar mezclando aquellos criterios que quieras. Por eso lo veo a muñecas y me dice, pues mira, hay una muñeca que vale 22 euros. Eso te sirve para muchas cosas, pero por ejemplo, para tener un catálogo de miles de juguetes y que te entre alguien en la tienda y que te diga, hola, quiero una muñeca que esté en el rango de 20 a 30 euros. Y tú haces tiqui tiqui tic, tac, aquí tienes. Estas son las que tengo en la tienda. Es decir, la gracia de las bases de datos no está en almacenar solo los datos, porque eso lo podríamos hacer en un archivo de Word, por ejemplo. La gracia de las bases de datos es que luego usamos ese almacén de datos para hacer búsquedas y procesar esas búsquedas y en base a las búsquedas hacer lo que queramos y poner, digamos, nuestra tienda o nuestra aplicación web en funcionamiento. Suele ser si hay que introducir uno a uno cada uno de los elementos de la base de datos. La respuesta podría ser sí, hay que introducirlos. La respuesta corta podría ser muchas veces no hace falta. Es decir, técnicamente alguien los tiene que haber introducido. Alguien en algún momento, en algún formato, tiene que haber picado a mano los productos de la tabla. Pero un caso muy común de alguien que hace una tienda online, de alguien que se quiere programar una tienda online, es una tienda que por lo que sea hasta ese momento haya estado trabajando con Excel y te diga, a ver, yo tengo 10.000 productos en mi tienda y los tengo en mi hojita de Excel, pero yo no los quiero picar uno a uno dentro de la base de datos. ¡Felicidades! No los vas a tener que picar. Para eso están precisamente las opciones de exportar e importar. Exportar te va a permitir coger la información de tu base de datos y sacarla. O bien para hacer una copia de seguridad, el 90% de ocasiones, o bien por lo que sea, porque digas, mira, quiero coger el resultado de esa tabla y quiero volcarlo en Excel y quiero trabajarlo en Excel porque por lo que sea quiero generar una gráfica o quiero hacer lo que quiera. Lo que haces es coger datos de MySQL y sacarlos. O bien puedes importar. Cuando importas, lo que haces es coger un archivo externo, por ejemplo un listado de productos, y meterlo dentro de esa tabla. Ahora bien, te voy a decir una cosa. La importación, y esto que te voy a decir, escúchame bien, porque ya te acordarás de mí cuando llegue el momento, la importación es la tarea más tediosa dentro de la gestión de bases de datos. ¿Por qué? Porque
el archivo que estás importando tiene que tener exactamente el mismo formato que la tabla donde lo estás importando. ¿Qué pasa si ese formato varía solo un poquito? La importación no funciona. Por tanto, hay mucha gente que se acaba dando de cabezazos contra el ordenador por problemas de importación con bases de datos. ¿Qué tenemos que hacer al final? Es muy sencillo. Si yo realizo antes de una importación una exportación, lo que estoy consiguiendo es que el programa me chive cuál es la estructura de esa tabla. Por tanto, si tengo la estructura, tengo una plantilla. Relleno la plantilla y luego la importo, ¿vale? Así que siempre que quieras importar, antes exporta, rellena esa plantilla y luego vuelve a importarla. Suele ser garantía de éxito. Por tanto, voy a exportar en este caso esta tabla. Otra cosa que te voy a decir es que antes de exportar debes tener mucho cuidado de dónde estás. Porque si yo estoy dentro de la tabla productos, cuando le dé a exportar, exportaré solo la tabla de productos. Si yo estoy en tienda online, cuando le dé a exportar, exportaré toda la base de datos. Pero es que si yo estoy en localhost o en mi servidor particular, cuando le dé a exportar, exportaré todas las tablas del servidor, todas las bases de datos del servidor. Por tanto, antes de exportar, primero hay que ver realmente dónde estamos. Voy por tanto a exportar y en esa tabla puedo exportar rápido o personalizado. Vamos de momento a rápido. Y si despliego esta lista, veré que una de las grandes ventajas de usar PHP-MyAdmin para gestionar MySQL es que tengo por defecto el formato SQL, que probablemente no lo habrás oído en la vida, no pasa nada, ahora te contaré más sobre él. Pero además, no solo puedo exportar en este formato, sino que puedo exportar en XML, en PDF, en un array de PHPs, en un texto de OpenDocument, en una hoja de cálculo de OpenDocument e incluso CSV para Excel o Microsoft Word 2000. Es decir, ¿te quieres llevar tu información? Llévatela, elige tú el formato. Hay dos formatos que me interesan específicamente. El primero de los formatos es el formato SQL, porque el formato SQL es el formato nativo de MySQL. Por tanto, para hacer copias de seguridad, es el formato que te voy a recomendar. Si lo que quieres es hacer una copia de seguridad, guárdate, no la tabla, sino la base de datos en formato SQL. Pero si lo que quieres hacer es llevártelo, por ejemplo, a Excel, el formato SQL no te sirve de mucho. El formato SQL sí que te sirve para Access, pero no para Excel. Y desde luego no para Word. Por tanto, a partir de aquí, yo te recomendaría o el formato CSV o el formato hoja de cálculo de OpenDocument. Así que voy a escoger, por ejemplo, la hoja de cálculo OpenDocument, le doy a continuar y por aquí en descargas veré que se ha descargado un archivo llamado productos.ods. ODS es Open Document Spreadsheet, que ahora verás con qué programa se abre. Un archivo CSV o CSV para Excel, un archivo de Open Document, hace falta tener una suite ofimática instalada, por ejemplo Office, pero es que ocurre que ahora mismo no tengo Office instalado. Por tanto, yo suelo recomendar bastante en estos casos, aunque evidentemente este archivo se puede abrir con Excel, o se puede abrir con cualquier otra hoja de cálculo, pero suelo recomendar bajar el LibreOffice o el OpenOffice, porque el LibreOffice o el OpenOffice nos permite tener una suite ofimática de software libre para nuestro ordenador. No voy a profundizar mucho porque no es el objetivo de ahora mismo esta lección. Voy a descargar, vamos a ver, claro, con el lenguaje en español. Bueno, venga, va, pues da igual, realmente me lo voy a descargar en inglés y ya lo traduciremos otro día. Vale, le doy a descargar, vemos que tenemos aquí el pack de traducción para poder instalar a posteriori. Y no me voy a meter a profundizar mucho en esto, pero básicamente diré que LibreOffice o OpenOffice son suites de ofimática similares, de funcionalidad similar a Microsoft Office. Nos permiten trabajar con un procesador de textos, nos permite trabajar con una hoja de cálculo, con presentaciones tipo PowerPoint o con bases de datos. La diferencia en este caso es que es software libre y no solo es gratuito, lo cual a veces puede importar más o a veces puede importar menos, pero sobre todo en mi caso lo que me importa es que es multiplataforma y que no solo existe para Windows y para Mac, Microsoft Office existe para Windows y para Mac, sino que además también existe para Linux. Por tanto me permite trabajar con soltura, con documentos y abrirlos en Windows, en Mac y en Linux y trabajarlos
de una plataforma a otra sin ningún problema. La gente me suele preguntar, y esto también lo quiero decir desde el principio, pero entonces LibreOffice u OpenOffice hace lo mismo que Word. Sinceramente, no. Word o Microsoft Office, Word está por encima del redactor de textos que tiene LibreOffice. Excel está por encima de la hoja de cálculo que tiene LibreOffice. Con PowerPoint pasa lo mismo. Las versiones de Office siempre son mejores que LibreOffice. La pregunta es, ¿esa diferencia, ese margen de esas cosas que tienen mejores, realmente las usas? La pregunta es, si la respuesta es que no, entonces, ¿para qué estás usando algo cuando puedes usar LibreOffice y es gratuito? Si la respuesta es sí, pues evidentemente usa Office, ya que realmente necesitas esas mejoras. Ahora que tenemos descargado LibreOffice, voy a abrir la imagen y la voy a instalar. Por lo tanto, ahora veremos cómo LibreOffice es una suite de software libre que nos permite, en este caso, lo que me interesa es tener una hoja de cálculo que me permite trabajar. Este sería un poco el ejemplo de en qué casos me viene bien usar LibreOffice. Fijémonos que, por ejemplo, ahora trabajando con bases de datos he necesitado tener una hoja de cálculo y mira, por lo que sea no tengo una instalación de Word o de Excel a mano. ¿Vale? Pues sin tener que piratear en ningún momento ningún software, lo que he hecho es bajarme LibreOffice y mediante software libre disponer, como ya te digo, de un paquete de ofimática. Bueno, estoy instalando todo, son unos 570 megas, pero dentro de esos 570 megas pues están todas estas aplicaciones que te comento, que ya verás que sirven para hacer, pues insisto, básicamente lo mismo que hace a grandes rasgos, lo mismo que hace Office. Y ahora en cuanto esté copiada, lo que voy a hacer es arrancarla. Está copiándose en aplicaciones. Bien, y ahora que ya lo tengo, me voy a aplicaciones, arranco LibreOffice, abro por primera vez este programa y ahora este documento en blanco me permitirá elegir qué tipo de documento quiero hacer. Por tanto, yo le voy a decir que quiero hacer una hoja de cálculo. Por defecto me lo he bajado en inglés para no perder más tiempo instalando la traducción a castellano, pero como ya has visto en la página web original había un archivo de 11 megas que me permite instalar la versión en castellano sin ningún problema. Bueno, como es la primera vez que arranca, está preparando algunos prerequisitos, normalmente no tarda tanto en arrancar, pero tras unos pocos segundos, ahora verás, cuando he dicho unos pocos segundos, quizás eran unos muchos segundos. Fíjate, siempre digo algo, entonces actúa. Bien, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un documento de texto, quiero hacer una hoja de cálculo, quiero hacer una presentación, incluso un dibujo, una base de datos o una fórmula. Bueno, lo que quiero hacer es una spreadsheet, una hoja de cálculo. Y como ves, la interfaz es realmente parecida a Excel. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es File, Open, o Archivo Abrir, si lo tengo en castellano. Me voy a Descargas y me bajo ese archivo que se llama, quiero recordar, Productos ODS. El Productos ODS, si te das cuenta, cuando lo importo, tiene al final las columnas con las que estoy trabajando. Pero hay una opción que a mí me gusta siempre activar dentro de PHP-MyAdmin. Por tanto, voy a realizar otra exportación, pero una cosa que te recomiendo y te recomiendo muy fuertemente es que no realices la exportación rápida, sino que realices la exportación personalizada, porque te aparecen opciones alternativas, como por ejemplo volcar algunas filas, volcar todas las filas, guardar la salida de un archivo, pero sobre todo hay una opción que me interesa especialmente, acuérdate de esta opción, que es poner los nombres de campo en la primera fila. Porque si yo continúo la exportación con los nombres de campo en primera fila, productos 1 en este caso, yo ahora me voy a LibreOffice Calc, a lo que es la plantilla, abro y te darás cuenta como en productos 1 ahora tengo la misma tabla, pero arriba me ha puesto el nombre de las columnas, lo cual es muy importante para luego poder hacer una importación exitosa. ¿Qué pasa? Pues que yo ahora puedo aquí en Excel
porque me puede resultar más cómodo rellenar. Mira, el 5, pues creo unos cuantos productos más. Mira qué rápido lo he hecho. Y voy a hacer el oso goloso, el oso amoroso. Espero que esto no tenga marca registrada. Y si lo tiene, pues lo estoy haciendo de buena voluntad y con fines docentes. El oso pasteloso. Y ahora voy a hacer la muñeca pues de Hello Mini, ¿no? Para que nadie diga que es una marca comercial. Son una mezcla de para. La muñeca Pepona tenía pues la muñeca Manola. Y tengo el, ¿qué más? El coche todoterreno. Fíjate que, por tanto, a veces es más rápido rellenar información en Excel que en la propia base de datos. Pero claro, estoy fuera de la base de datos. El coche rápido, el coche lento y el coche verde. En categoría, esto es... Fíjate, voy a copiar. Copio. Osos, osos, osos. Copio. Muñecas, muñecas. Y estos son coches. Copio, pego, pego, pego y pego. Colores. Verde, rosa, blanco. La muñeca Hello Mini es blanco. La muñeca Manola es marrón. El coche todoterreno es rojo. El coche rápido es azul. El coche lento es verde. Y el coche verde, como te puedes imaginar, es verde. El peso: 0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1 y 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Precio en euros, pues ¿qué te diré yo? Mira, le voy a aumentar un... No, mira, no sé, le voy a aumentar ahí el precio y ya está. Cada uno vale más que el otro. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, primero, he sido capaz de exportar el resultado a una hoja de cálculo. Segundo, he sido capaz de añadir más registros de una manera más rápida de lo que lo haría en la base de datos. Y tercero, yo aquí podría copiar y pegar un registro de 10.000 productos que tuviera previamente y copiarlo dentro de esa tabla. Pero cuidado, mucho cuidado con esto. Si yo copio productos de otra tabla y los pego en esa tabla, tengo que respetar el formato de esta tabla, porque esa tabla es la que ha salido de la base de datos. Por tanto, se espera que la tabla que venga tenga el mismo formato, la misma estructura que la tabla de la base de datos. Yo aquí lo que he hecho trampa, y es que si he exportado, tengo el oso goloso, creo, si he exportado, tengo ya la estructura correcta de la tabla. Por tanto, juego sobre seguro. Y por tanto, una de las cosas más tediosas de las bases de datos, que es la importación, se convierte en algo sencillo usando este truco de primero exportar y luego importar. Voy a eliminar los registros que ya existían para no duplicarlos y voy a guardar. Y por tanto, ahora me voy a la segunda parte de la parte contratante, que es importación. Atención. Tengo registro hasta el número 5, que es la muñeca que ríe, ¿verdad? Por tanto, voy a importar y le digo que selecciono el archivo. No tendría antes que seleccionar el formato. En principio, al seleccionar el archivo debería autorreconocer el formato. Si lo reconoce mal, siempre podemos especificarlo manualmente aquí. Selecciono el archivo y dentro de descargas, dentro de productos 01, lo abro. Me ha reconocido que es una hoja de cálculo Open Document y atención, la primera línea del archivo contiene los nombres de la columna de la tabla. Por tanto, lo marcamos para que el programa se dé cuenta. Le damos a continuar. Aunque he ido sobre seguro, esto debería funcionar, pero esto siempre puede fallar. Por tanto, viene el momento de cruzar los dedos y hacer un redoble con ellos. Por tanto, le damos a continuar y si todo ha ido bien, nos dice que la importación se ha ejecutado exitosamente. Se han ejecutado dos consultas. Vamos a verlo. Si ahora todo ha ido bien, me voy a examinar y veo que aquí no solo tengo dos consultas, aquí los números se me han ido, pero sí ya se puede arreglar en PHP, y aparte del producto 5, tengo el 6, el 7, el 8, el 9, el 10
Vemos, por tanto, como tenemos la puerta abierta a coger una tabla Excel con 10.000 productos y de un tirón importarla en la base de datos y continuar trabajando con ella sin ningún problema. Por tanto, insertar nos permite insertar registros uno a uno, pero desde luego no suele ser para poblar una base de datos la manera más frecuente. Para eso nos vamos a operaciones, donde hay diferentes cosas que podemos hacer. Atención, una vez más, insisto, estoy en operaciones dentro de la tabla. Podría ir a operaciones dentro de la base de datos, pero evidentemente las operaciones son diferentes para un sitio y para otro. Una cosa que puedo hacer es modificar el order by. Por ejemplo, ahora mismo la tabla está ordenada mediante el código. Pero por lo que sea, digo, mira, esa tabla la quiero ordenar según el nombre de modo ascendente. Le doy a continuar y, como comprobarás, si ahora examino, no es que estén mezclados, sino que se han ordenado primero por la C, luego por la M y luego por la O. Vemos que nos permite... Pero claro, ¿hemos roto la tabla? No, porque más adelante veremos, cuando llamemos a MySQL desde PHP, que podemos hacer un volcado desde una tabla y luego ordenarlo por el criterio que queramos. Por tanto, no nos tenemos que preocupar por esto. Voy a decir modificar el order by según el código. A ver, sin examinar qué resultado me ha dado. 0,1, 0,2, 5... Vale, no pasa nada, porque luego tendría que rellenar con ceros. Ya rellenaremos con ceros. Operaciones. Otra cosa que puedo hacer es mover la tabla a otra base de datos. Por ejemplo, querría meterla en CDCol, en la colección de CDs. Esto me permite, evidentemente, coger tablas y moverlas de un lado a otro de la base de datos. Pero, sobre todo, la que me interesa es esta opción, que es copiar la tabla a otra base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que supongamos que tengo un servidor donde ya tenía una tienda online funcionando y quiero hacer una nueva tienda online. ¿Tengo que volver a hacer la tabla desde cero? No. Si tengo ya una tienda online funcionando, me puedo copiar la tabla de la tienda online y me la puedo llevar a una nueva tienda online. Por ejemplo, mira, yo vengo aquí a la pantalla inicial, vengo aquí a casa, a base de datos, me hago una tabla llamada tienda 2, con cotejamiento UTF-8 español. Creo, y está vacía. Entro en tienda 2 y está vacía. ¿Verdad? Ahora está vacía. Ahora entro en tienda online. Me meto en la tabla productos, es la única que existe. Me meto en operaciones. Y ahora digo, mira, como la tabla de productos me ha gustado, la quiero copiar a tienda 2. Al copiarla, puedo mantener el nombre o ya que la copio, la puedo renombrar. De momento la voy a dejar como está. Claro, tú me dirás, claro, pero si la copias, igual una tienda es de juguetes y la otra es de camiones. Y no tiene nada que ver. Vas a copiar la tabla a saco. Bueno, fíjate que puedo copiar únicamente la estructura, lo cual me copiará la tabla vacía. Me restará las columnas, pero no me pasa el contenido. O bien puedo copiar la estructura y los datos. O bien, si la tabla existía, le puedo pasar únicamente los datos. Por ejemplo, en este caso, voy a elegir pasarle la estructura y los datos. Continúo. Y si me fijo ahora, si ahora me voy a tienda 2, fíjate cómo ahora tienda 2 tiene una tabla productos. Y la tabla productos, qué casualidad, tiene los datos que le había puesto a la otra. Lo que he hecho es no ya mover, sino copiar una tabla desde una base de datos a la otra. Es que, por tanto, todo este rollo de las bases de datos en principio suele parecer bastante farragoso, pero al final es bastante flexible. Nos permite realizar bastantes operaciones y mover con cierta facilidad nuestros datos. En opciones de tabla, puedo cambiar el nombre de la tabla, puedo cambiar los comentarios de la tabla y puedo cambiar el motor de almacenamiento. Puedo cambiar incluso el cotejamiento y el tipo de formato de cada una de las filas. Viene un momento muy curioso que es el momento de almacenar, el momento de analizar los motores de procesamiento. Los motores de almacenamiento que soporta una base de datos son varios. El que venía por defecto hasta hace poco era MyISAM. MyISAM, si nos fijamos, es el motor por defecto
en MySQL hasta 323 con un great performance, con un gran rendimiento. Sin embargo, InnoDB es un motor que soporta, tiene alto rendimiento y soporta transacciones, soporta bloqueados y soporta claves foráneas. Por tanto, se suele considerar como mejor que MyISAM, como una evolución de MyISAM. Aunque MyISAM también se suele usar, o sea, no está prohibido, digamos. Merge MyISAM nos permite hacer que una colección de tablas idénticas MyISAM se comporten como una sola tabla. Por ejemplo, para distribuir la carga si tienes una web muy cargada de usuarios. Black Hole, mucho cuidado, porque es una tabla que, como ves aquí, todo lo que escribas va a desaparecer. Voy a hacer zoom para que veas el mensaje. Todo lo que escribas en ella desaparecerá. Básicamente es una tabla a nivel demostrativo. CSV. ¿Tú sabes lo que es un CSV? CSV en castellano, digamos, es Comma Separated Values, que es un archivo separado por comas. Un archivo separado por comas es como un archivo de Excel, pero que es un archivo de texto separado por comas. Por tanto, tiene la ventaja de que es más flexible para manejar. Yo, por ejemplo, puedo abrir un archivo CSV con un editor de textos y puedo empezar ahí a hacer cambios, sustituciones como quieras. Pero, al trabajar en CSV, aunque es más flexible y la información está en texto plano, tiene un rendimiento bastante bajo. Por tanto, el motor CSV para bases de datos, aunque a mí me encanta el CSV, no se suele recomendar por regla general para guardar bases de datos. Memoria. Las bases de datos guardadas en memoria son útiles para tablas temporales, pero tienes que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, el ordenador se reinicia o se cierra la conexión, la tabla desaparece. Es como la RAM del ordenador. ¿Para qué me puede servir una tabla que desaparece? Para hacer operaciones temporales. Supongamos que tu cliente está haciendo una compra y está haciendo compras de producto, pero todavía no ha acabado la compra. Tú lo que puedes hacer es ir guardando todos aquellos productos que ha ido seleccionando en una tabla de tipo memory. Y solo cuando el cliente acaba la compra es cuando lo pasas a otra tabla de tipo InnoDB. ¿Por qué? Porque si el cliente de repente se arrepiente y se sale de la compra, ¿qué haces con esos datos? Los tienes ahí, los tienes flotando, los tienes molestando. Para eso te los has guardado en una memory y si el cliente no acaba la compra, simplemente al rato desaparecen los datos y ya está. Y no tienes medias compras por ahí hechas, ¿vale? Por tanto, memory parece un poco rara, pero se suele usar para ese tipo de fines, para cuando necesitas tablas temporales. Archivo es un poco peligroso. Archivo, no pone mucha descripción, pero te lo digo yo. Archivo es un tipo de base de datos que lo que hace es comprimir, archivar, como si fuera en un feed, digamos, todo aquello que vas escribiendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que las bases de datos al final van a ocupar menos, porque están comprimidas. Pero también quiere decir que cada vez que quiere insertar un registro, tiene que descomprimir un trozo de la base de datos, meter el registro y volverlo a comprimir. Por tanto, las bases de datos ocupan menos, pero el rendimiento del sistema es bastante mejor. Digamos que el ordenador en el que archivas la tabla archive tiene que ser bastante rápido para poder ir comprimiendo y descomprimiendo. Siempre que explico esto, la gente me suele preguntar, oye, ya que hablas de archive, ya que hablas de bases de datos grandes que se comprimen, ¿cuánto puede ocupar una base de datos? Y yo siempre digo, ni idea, dime qué vas a guardar en esa base de datos y yo te puedo decir cuánto puede ocupar. Básicamente una base de datos, una tienda online que guarde registros, que guarde productos, que guarde clientes, que guarde un registro de cada cliente que entra, qué páginas ha visto, pues hombre, puede ocupar alrededor de unos 50 megas al año. Por eso 50 megas al año no es nada, realmente. Puedes tardar 20 años para llenar un giga. Pero es una página normal. Igual dices, no, yo es que es una página tipo Facebook, que no es una tienda online que me la visitan 10 personas al día. No, es que mira, he hecho una red social que me la visitan 10 millones de personas al día. Y cada una de esas 10 millones de personas al día me pone 3 mensajes cada día, de media. Lo cual me hace 30 millones de mensajes al día. Una tabla como esa puede crecer rápidamente.
Igual una tabla como esa, 1 GB o 2, te lo puede hacer en una semana o 2. ¿Qué haces en ese caso? No te preocupes, de todas formas, te voy a decir por qué en MySQL, como te dije anteriormente en la primera lección, creo, es un sistema escalable. Y eso quiere decir que soporta y es bastante estable con tamaños de base de datos grandes. Por lo tanto, MySQL no es un sistema de juguete, no es un sistema de bases de datos de juguete, sino que puedes hacer aplicaciones serias, puedes hacer aplicaciones donde se guarden muchos datos, que las bases de datos ocupen muchos gigas, que haya muchos usuarios a la vez interactuando con la base de datos y el sistema de servicio de bases de datos se comporta de una manera eficiente, estable y fiable. También te digo, también te informo, porque te tengo que informar, que hay sistemas de bases de datos que se suelen considerar como más potentes que MySQL, como por ejemplo Oracle, que no son solo los que hacen las regatas, sino también es la empresa que fabrica, que comercializa y que desarrolla bases de datos de tipo Oracle, que se llaman de tipo Oracle. Entonces, depende de lo que vayas a hacer. ¿Vas a hacer una tienda online? MySQL. ¿Vas a hacer una red social? MySQL. ¿Eres el Ministerio de Hacienda y vas a guardar todos los datos fiscales de todos los españoles? Pues hombre, ahí igual tendrías que usar una base de datos Oracle, ¿verdad? Por tanto, como ya te digo, depende para qué uso, vamos a usar un tipo de base de datos u otro. Luego, aparte, podemos revisar la tabla, podemos defragmentar la tabla, podemos optimizar la tabla o podemos vaciar el caché de la tabla. De vez en cuando, haz un poco de todo. Una vez al mes, depende de lo que tenga esa tabla, pero una vez al mes, defragméntala, optimízala, porque conforme vamos metiendo información, la tabla cada vez se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque yo tengo un registro que ocupa 2 bytes, por la base de datos ocupa 100 megas. Dentro de esos 100 megas tiene que ponerse a bucear a encontrar mis datos. Si no están consecutivos, tardarán en encontrarlos. Por tanto, estas operaciones lo que hacen, sobre todo la de fragmentar y optimizar, es asegurarme que todos los datos estén compactados y estén secuenciales, de tal forma que el rendimiento de la tabla al final sea mejor, sea más rápido. Y por último, tenemos por aquí unas opciones, pero fíjate, están en rojo, que es vaciar la tabla y borrar la tabla. Si yo vacío la tabla, los datos se borran, pero la estructura no. Sin embargo, si yo borro la tabla, se van tanto los datos como la estructura. Por tanto, piénsatelo antes bien de pulsar cualquiera de estas. La pestaña que por lo menos a mí me resulta más útil de PHP-MyAdmin, pero que la gente suele querer menos, es la pestaña de SQL. Vaya, como hace un buen rato que no he tocado la web, ha caducado la sesión, pero vuelvo a entrar y ya está, y no pasa nada. Bien, esto es lo que sale en la ventana de SQL. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora no era MySQL. Todo lo que hemos visto hasta ahora realmente era una interfaz gráfica para poder trabajar cómodamente con MySQL, sin tener que aprender la sintaxis del lenguaje MySQL. SQL, en cambio, te permite escribir directamente esta sintaxis. Pero claro, escribirla es compleja, porque puedes cometer errores. ¿Vale? Por tanto, lo que voy a hacer ahora es enseñarte las operaciones básicas de SQL desde MySQL y que veas que realmente tampoco son tan difíciles de usar. Te voy a decir que hay 4 operaciones básicas en SQL. Hay muchas más, pero hay 4 que son básicas, que son select, seleccionar, insert, insertar, update, actualizar y delete, eliminar. Select es con diferencia la más usada, ya que nos sirve para hacer selecciones. En castellano diríamos listados de cosas. Insert nos permite insertar nuevos registros. Update nos permite cambiar registros. Y delete nos permite eliminar registros. Trabajar con SQL nos permite hacer cosas que no podríamos hacer solo con la interfaz gráfica. Por ejemplo, voy a seleccionar todo de la tabla productos where. Where es una condición. Si yo le digo solo select
all select asterisco, seleccionar todo de productos y ejecuto la consulta, simplemente me saca todo. Sin embargo, lo divertido es que yo puedo poner condiciones. Select all from productos where color es igual a verde and categoría es igual a coche o coches, no me acuerdo, ahora lo veremos, and coche, and precio es mayor que 10. Fíjate que yo lo que he hecho realmente es establecer una serie de filtros para realizar esta búsqueda. La voy a copiar, porque no sé si es correcta. Continúo y me dice, hey, la columna precio es desconocida. Vale, claro, es que precio tiene que ir entre comillas. Ahora sí. Si cometo un error, por lo menos tiene el detalle de avisarme y decirme dónde está el error y muchas veces cómo poder corregirlo. Voy a copiar y aquí está. Continúo y ha devuelto un número de valores vacío. Voy a ver una cosita. Es coches. Pues mira, no hay ningún coche, se ve, que sea verde, que valga más de 20. Coches verde 30. Vamos a verlo. Color verde y categoría igual coches. Es que había puesto coche. Coches. Y me dice que tienes un error near productos. Color es igual a verde. Precio. Precio, no. Vamos a ver. And precio. Voy a cambiar. Voy a cambiar este acento. Y voy a poner aquí unas comillas. Probamos. Copiamos. Continuamos. Tienes un error. Productos donde one select. Ahí parece que está el error. Continúo. Tienes otro error. Ay, claro. Select. Madre mía. ¿Cómo no lo he podido ver? Ahora. Precio. Precio es mayor que 10. Continuar. Ahora. Y nos dice que tengo el coche lento y el coche verde, que es de color verde y que vale más de 30 euros. O que vale más de 20 euros o que valga más de lo que sea. Por tanto, como puedes controlar y como puedes comprobar, las escrituras son más difíciles, pero a cambio el control es mayor. Por ejemplo, voy a insertar. Inserto en productos y pongo, por ejemplo, valores. Valores. Quiero poner el registro 020, el valor. ¿Cuál es el segundo valor? El nombre. Otro juguete. Categoría. Caray. Bueno, ya querrá hacerlo. Aquí está. ¿Esto qué es ahora? Color. Bueno, otra categoría. 4. Azul. Peso 1 y precio 20. Un momento que tenía que haber eliminado los corchetes y no los he eliminado. Y ya está. Así que si ahora ha habido suerte, copio, por si acaso, pego,
una fila insertada y compruebo que si ahora voy a examinar, el 20 es otro juguete, otra categoría, azul 1 y 20. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tú dirás, pero esto es complicadísimo, esto es mucho mejor hacerlo con interfaz visual. Sí, pero porque ahora somos seres humanos tocando una base de datos. ¿Qué pasará cuando PHP toque la base de datos? PHP le tiene que hablar en el lenguaje de la base de datos. PHP no va a venir a tocar los botones. Ahora lo verás. Bueno, voy a SQL y voy a continuar con update. Update lo que hace es poner cosas como, por ejemplo, mira, voy a hacer que el color no me deja borrar, pero voy a borrar yo. Caray, qué rebelde. Vale, aquí era un problema. Voy a hacer update y no me deja actualizar. Por tanto, voy al final y le digo que quiero borrar esto y quiero dejarle que el color sea algo quiero hacer que el color sea azul en todos aquellos productos cuyo precio en euros sea mayor que 15 euros. Lo que va a hacer no es ya solo actualizar un registro, sino que si ahora continúo, fíjate que 12 filas han sido afectadas y por tanto ahora vas a ver como si examino todos aquellos productos que valgan más de 15 euros, este vale 15, pero este vale 20, azul, 25, azul, 22, azul, 27, azul. Nos permite establecer operaciones, incluso como acabas de ver, operaciones múltiples sobre tablas. Fíjate que tendría que haber ido en este caso uno a uno seleccionando los registros. Sin embargo, esto me ha permitido con una sencilla línea poder cambiar todos los registros a la vez. Y por último está delete. Delete from productos where, por ejemplo, precio sea menor que 10. Quiero eliminar todos aquellos productos cuyo precio sea menor que 10. Continúo. No. Hay un error. Y es que el precio debe ir entre comillas. Continúo, ¿está seguro? Sí. Y me dice 15 filas se han eliminado. Por tanto, podré comprobar ahora como en la tabla, en examinar, no va a haber ningún... En examinar hay algo que está pasando. Claro, creo que como he actualizado varias veces, me he cargado los registros de la tabla. Qué pena, ¿qué se va a hacer? Bueno, pero en fin, es que he recargado varias veces la tabla y por tanto he eliminado varias veces los registros. Pero en definitiva lo que hubiera hecho es eliminar solo aquel trozo de los registros que coincida con aquello que yo le he pedido. Lo que voy a hacer ahora es demostrar para qué sirve y cómo se conecta una base de datos con el lenguaje PHP. Una cosa que te voy a decir es que antes de hacer eso me hace falta una cosa muy importante, que es la siguiente, que es entrar en la base de datos, no en la tabla, sino en la base de datos, e ir a un botón que se llama privilegios. Dentro de privilegios voy a poder crear un usuario que tenga permisos para acceder a esta base de datos, porque no cualquier usuario puede acceder, se necesita un usuario y una contraseña. Por tanto, voy a agregar un usuario y digo, el nombre de usuario es tienda. El servidor es es local, es este servidor. Y la contraseña es online. Agrego usuario. Ahora, el usuario con contraseña online tiene acceso a esta tabla, a esta base de datos realmente. Bien, pues voy a ir ahora a XAMPP y en XAMPP he creado un archivo que se llama conexión. De hecho, si lo intento ejecutar, recordamos que nos vamos a Chrome y le digo localhost aprendiendo PHP
barra, he creado este archivo, insisto, que se llama conexión.php. ¿Hay un error? Claro, no pasa nada, porque lo he copiado y lo he pegado a saco. Ahora vamos a modificarlo. Te voy a explicar qué hace línea a línea. Línea a línea, lo primero que hace este script de conexión es se conecta a la base de datos. Y le hace falta lo siguiente. Le hace falta que le diga, primero, ¿dónde está el servidor? El servidor está en este mismo ordenador. Por tanto, entre comillas, voy a poner la palabra localhost. ¿Cuál es el nombre de usuario que tiene acceso, que tiene permisos para acceder a esa base de datos? Recordamos que le hemos puesto el nombre tienda. A continuación, ¿cuál es la contraseña para acceder con ese usuario? La contraseña de ese usuario, recordamos que era online. A continuación, setnames a UTF-8, eso te lo recomiendo porque obliga a que la codificación de lo que devuelve sea correcta. Y ahora, esta línea lo que hace es, si falla la conexión, dímelo en pantalla. Dime, no me he podido conectar por este error de aquí. Así que MySQLDB, ¿cuál es el nombre de la base de datos con la que hemos estado trabajando? Tienda online. Y le digo, selecciona esta base de datos con esta conexión, con este servidor, usuario y contraseña. Básicamente esto es, si lo quieres llamar así, que se alineen los planetas. Cuando el servidor sea el tuyo y el usuario sea el tuyo y la contraseña sea la tuya y la base de datos sea la tuya, entonces puedes entrar. Ahora viene lo importante. A continuación, ejecuto la consulta. Y la consulta, por ejemplo, es select all from productos. Y tú dirás, ¿pero tú eso cómo lo sabes? Pues no pasa nada, ahora te digo un truco muy bueno para saberlo. Ejecuto la consulta y aquí devuelvo el resultado. Y digo, pues mira, aquí quiero poner un eco donde devuelva la fila código, la fila nombre, y por último, si quieres, la fila precio. Y ahora, si quieres, un BR, y con esto nos aseguramos un salto de línea. Por último, MySQL Close, es una buena costumbre cerrar la conexión. Voy a poner sangrías para que veas de quién depende cada línea. Esto aquí, este eco está dentro del while, por tanto debería tener una sangría. Y aquí. Guardo. Recargo. Antes me había dado error, pero ahora si hay suerte, si todo va bien, me dice, hey, algo ha fallado. Claro, es que no era precio. Era precio en euros. ¿Te acuerdas? Por tanto, le voy a decir precio en euros. Guardo. Recargo. Y tengo ya un contenido en la pantalla generado en HTML, generado por PHP, pero sacado de la base de datos. Lo que acabo de hacer, por tanto, es sacar datos de la base de datos mediante PHP y PHP los ha convertido a HTML. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que yo ahora vengo aquí y le digo ver código fuente de la página y lo que tengo es esto. Ni veo el PHP ni veo la base de datos, lo cual convierte a PHP y MySQL en una pareja de tecnologías bastante segura para programar tiendas online o cualquier tipo de aplicación, ya que el cliente nunca puede ver tu código.
sino que solo ve el resultado de tu código. Pero es que te digo más. Yo ahora podría hacer otra página donde quisiera ver los productos ordenados por precio ascendente. El más barato primero. No te he dicho el truco todavía, ahora luego te digo el truco. Select all from productos y uso una palabra mágica que se llama order by, precio en euros, ask es ascendente. Es decir, quiero que me muestres todo lo que hay en la tabla productos, pero que me lo ordenes por precio y que sea de menos a más. Guardo, recargo, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Ahora quiero que me lo devuelvas en pantalla, pero quiero que me muestres lo más caro primero y lo más barato después. Pues quiero que me lo ordenes por precio en euros, desk descendiente. Recargo, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 23, 24, 12. Lo que acabas de ver, si quieres que te lo diga así, es el 50% de cómo funciona una aplicación online. O sea, básicamente, lo obligatorio de una aplicación online es tener una base de datos, coger algo de la base de datos y mostrarlo en pantalla según los requerimientos que tenga el cliente. Antes de explicarte el truco con el cual puedes simplificar mucho la escritura de MySQL, voy a hacer el siguiente ejemplo, porque esto que he hecho yo realmente es como si me meto en eBay y pongo un iMac, digo que busco un iMac en Valencia y que quiero ordenar los precios más baratos primero. Yo aquí he conseguido ordenar los precios más baratos primero. Order by, precio en euros, ask ascendiente. Pero ¿cómo le digo que quiero buscar? Porque le he dicho quiero seleccionar todo. Pues le voy a decir lo siguiente. Y eso te lo explico antes del truco. Where, nombre. Y aquí voy a hacer una cosa. Where nombre, like. Pongo asteriscos y voy a buscar coche. Todo lo que contenga coche. Así que si hay suerte, si todo ha ido bien, si lo he escrito bien, que no lo sé, me va a decir que coche de carreras, coche Fórmula 1, coche todoterreno, coche rápido. Es decir, por una parte, he buscado todos los productos, pero solo he mostrado aquellos que contienen la palabra coche, como si hubiera buscado en eBay aquellos que tienen la palabra iMac. Los he ordenado por precio y los he ordenado ascendientemente. Es decir, lo que he hecho con este script es el 50% de una aplicación web. Por ejemplo, el 50% de una aplicación web como puede ser eBay, donde básicamente tienes una base gigante de productos y lo que haces es mostrarlos en pantalla por el orden según el criterio que quiere el cliente. Ahora, eso sí, esto evidentemente tenemos que hacerlo bonito y tenemos que hacerlo más dinámico y tenemos que hacerlo tal, pero este script de petición de base de datos es el núcleo, es la base, es el colchón de cualquier aplicación web. Es lo que consigue coger los datos de una base de datos, ordenarlos según lo que a ti te interese y mostrártelos en pantalla. La cuestión ahora es que yo estoy haciendo realmente una búsqueda estática, es decir, estoy poniendo seleccionar todo de productos donde el nombre sea coach y el order by sea en precio en euros. Pero ¿y si no es coach? ¿Y si es oso? ¿Y si estoy buscando cualquier tipo de producto? Vale. Pues en este caso lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo que se llame formulario búsqueda.html si quieres. Y ahora por fin tengo pie a explicarte para qué sirve en un formulario el procesamiento del formulario. Porque cuando estuvimos en HTML, si te acuerdas, vimos cómo hacer formularios, los inputs, los passwords, los selects, los radio, los checkbox, pero no vimos, porque no podíamos en aquel momento, cómo coger ese contenido y hacer algo con él. Y te dije, cuando lleguemos a PHP ya haremos algo con él. Pues hoy es ese día. ¿Vale? Por tanto, voy a hacer un formulario que sea
cuya acción sea conexión.php y el método será post. Hoy te voy a poder explicar cuál era la diferencia entre post y get. Pero cuando vimos post y get te dije, te explicaré más adelante de qué va esto. Pues hoy es el más adelante. Bien, voy a hacer un input. Type text. Voy a acercarme un poco más si quieres porque me sobra espacio. Text. Name. ¿Qué buscas? Y placeholder, por ejemplo, introduce lo que buscas. Size es igual a 20 para que sea así larguillo, o 30. Ahora le pongo un BR y le pongo un input type submit. Lo que hago realmente, vamos a verlo, lo que hago realmente en formulario de búsqueda es hacer un formulario.html, es hacer un formulario, formulario de búsqueda, formulario búsqueda, me sobra el D. Bien, introduce lo que buscas. Lo que buscas, si yo pongo aquí hola, lo va a enviar y se lo va a enviar a la conexión. Pero problema, la conexión no sabe que tiene que recibir eso. ¿Yo qué estoy haciendo? Tengo un input, es este input de aquí, donde lo que ponga se lo envío a conexión. Pero la conexión tiene que saber que alguien le está enviando información. Vale, primera pregunta. ¿Cuál es el método que estoy usando para el formulario? El método es post. Pues me voy a conexión y en lugar de coach encadeno con un tipo de variable muy especial que hasta ahora no te he explicado porque este es el momento, de tipo post. El nombre no es cualquiera. Si antes he puesto post, aquí pongo post. Si antes he dicho que el nombre es lo que buscas, ahora pongo aquí lo que buscas, ¿te acuerdas? Antes he puesto el name igual lo que buscas. Si fallo y no pongo post, y fallo y no pongo lo que buscas, el programa no sabrá capturar esa información. Así que mira ahora. Si yo guardo y recargo y ahora pongo oso, envía y me muestra muñeca pepona, osito de peluche, oso de carreras, oso, geloso, me lo muestra todo. Vamos a ver. Post lo que buscas. Voy a poner oso. ¿Qué cosas? Porque esto no me cuadra mucho. Vamos a poner post lo que buscas. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Es que no es lo que buscas. ¿Ves? Un error que he cometido y ya no ha funcionado. Vale, guardo. Recargo. Oso. Envío. Me dice, mira, oso goloso, oso amoroso y oso pasteloso tienen lo que tú quieres. No, pero es que ahora busco coches. Coche. Envío. Pues mira, tengo coche de carreras, tengo coche fórmula, tengo lo que quieras. No, pero es que ahora busco muñecas, igual no me lo encuentro. Ahora busco una pepona. No una muñeca cualquiera, busco una pepona. Ay, mira, pues sí, tengo una muñeca pepona. ¿Qué estoy haciendo de esta manera? Lo que busco no es estático, es dinámico. Es lo que provenga del formulario. Y de esa manera es como puedo hacer un formulario de búsqueda sin ningún problema. Dos cosas que te voy a decir antes de cerrar este vídeo. Lo primero es que, ¿qué es post? Cuando estábamos en HTML, me dije que había post y que había get. ¿Cuál es la diferencia? Siempre que puedas, usa post, porque es más seguro. Te lo dije en HTML, pero probablemente no te acordarás porque no te expliqué por qué era más seguro. Bien, si yo aquí pongo pepona y envío el formulario, aquí arriba no hay manera de acceder a la información. Yo no puedo trucar esa información. Yo no puedo interceptar en el medio esa palabra clave pepona y cambiarla. Porque mediante el método post se envía en las cabeceras. Y yo no puedo, técnicamente sí que puedo hackearlas, pero digamos que no puedo tocar las cabeceras. Sin embargo, si aquí pongo get, el método es get, ojo, atención, muy importante,
Si aquí pongo get, aquí ya no puedo poner post. Tengo que poner get. Lo que ponga en un sitio tiene que poner en el otro. Fíjate que si yo busco Pepona, aquí arriba dice conexión igual a PHP y ¿qué buscas? Es igual a Pepona. La diferencia entre post y get es que el get te muestra las variables de formulario que estás enviando ahí arriba y por tanto alguien te las puede trucar. Alguien puede venir aquí y poner coche y te puede trucar el formulario. Tú dirías, entonces nunca uso get. No exactamente, porque hay ocasiones en las que usar get te viene muy bien para tú mismo poder trucar tu página y que haga lo que tú quieras. Por eso, en definitiva, lo que quiero explicarte de momento es que entiendas la diferencia entre post y get, que siempre que puedas uses post y, en definitiva, que veas cómo puedes, mediante un método u otro, pasar datos de un formulario a un script PHP. Esa lista que hemos generado, a esa lista le podemos dar un aspecto más bonito, como coche, por ejemplo. Y esto lo que he hecho es no maquetarlo, digamos, lo he puesto así directamente. Sin embargo, yo puedo venir y decir, mira, aquí antes del CSS hago una table, hago una tabla. Y en lugar de maquetarlo directamente, lo que hago aquí es poner un tr, una columna, una fila, y aquí empezará a poner filas que se cierran, columnas que se cierran, columnas que arrancan, td, y por último td y tr. Guardo, recargo, le voy a decir que border es igual a 1. Guardo, recargo y si ahora busco coche, algo he hecho mal, aquí me falta un punto. Vamos a ver si era si es este el error. Aquí está. Yo tengo esto un poquito más maquetado, pero tú me dirás, pero esto tampoco está tan bien. Vale, pues yo vengo aquí y digo, voy a seguir maquetando. Aquí hago un th. Th es para el table heading. td. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Esto no va así. Un tr. Cierro tr. Y ahora un th. Y cierro th. Y digo, código de producto. Copio. Pego. Nombre. Y precio. Y ahora si quieres incluso me voy a CSS, border 0, cell padding igual a 0, cell spacing igual a 0 y hago HTML, head, body. Dentro del head inserto una etiqueta de estilo de tipo texto barra CSS y le digo, mira, todo lo que sea table, itr y td, me lo maquetas con font family Arial, con font size 12 píxeles, por ejemplo. El width quiero que sea del 33%. Le voy a decir width igual a 100%. Y no sé, vamos a probar cómo queda esto. Guardo, recargo, 8 y fíjate cómo me lo va maquetando. Pero es que te digo más, igual le digo, pues mira, ahora quiero que el border sea de 1 píxel, dotted y gray. Quiero que el border sea punteadito.
Y fíjate cómo me puntea la tabla. E incluso, ahora voy a hacer una cosa. ¿Has visto algunas tablas de estas que tienen una columna un poco gris, blanca y van alternando? Pues mira lo que voy a hacer. Vamos a ver. Contador es igual a 0. Empiezo con un contador. Por aquí abajo digo si, vamos a verlo, si contador es igual a 0, en ese caso contador es igual a 1. Y a continuación escribo, ahora es que cachondeo, y no lo quería cortar, lo quería copiar. Y a continuación escribo, y si contador es igual a 1, entonces contador es igual a 0. Y a continuación digo, si contador es igual a 0, en ese caso me pones todo esto. Ahora sí que lo voy a cortar. Pero si no es así, en ese caso me pones todo esto. Pero aquí en el TR voy a decir que el estilo es background gray. A ver si se lo traga. Guardo, recargo, de momento no. Estilo background igual a gray. Vale, pues voy a poner este estilo, copio y lo pego también en la fila. Vamos a verlo. Si contador es igual a 0, tal. Vale, si contador es igual a 0, contador es igual a 1. Esto creo que no es correcto. No. Si contador es igual a 0, en ese caso contador es igual a 1. En este caso, si contador es igual a 0 falso, debería poner hola. Vale, algo no está saliendo bien. Voy a hacer esto. Else contador es igual a 0. Y aquí está. Vale. Hola. Vale. Ahí empieza a salir. Else background igual a gray. Ah, sí, es que he cometido un error. Ahora. Bien. Lo has visto. Ya tú dirás, pero no sé cómo ha funcionado. Bien, te cuento. Vamos a revisarlo. Voy a poner el código más ordenadito y lo revisamos. Contador es igual a 0. Así que yo vengo aquí. ¿Es cierto que contador es igual a 0? Sí. Pues en ese caso, ejecuto esto de aquí, que es simplemente poner la tabla sin que el color de fondo sea gris. Esto no lo ejecuto, porque ha sido cierto que es contador igual a 0. Ahora viene lo bueno. ¿Contador es igual a 0? Sí. Pues entonces contador es igual a 1. Vuelvo a ejecutar. ¿Contador es igual a 0? No, es falso. Pues entonces ejecuto esta línea, que es donde le pongo el fondo gris. Y ahora vengo aquí. ¿Contador es igual a 0? No, es falso, es igual a 1. Si es falso, ejecuto este código. Contador vuelve a ser 0. Por tanto, lo que estoy haciendo, si me permite la expresión, con esta línea es putear al contador. Es decir, todo el rato, ¿eres 0? Pues ahora 1. ¿Eres 1? Pues ahora eres 0. Es decirle que a cada línea sea 1 o 0, activarlo o desactivarlo. Y según si está activado o no, lo que hago es que solo cuando está activado le pongo el fondo de la columna de color gris. Por tanto, lo que estoy haciendo en definitiva, como podrás ver,
Es un script PHP, una variable contador y una estructura de control de verdadero o falso para algo tan mundano como simplemente elegir fila par, fila impar para poner el sombreado de color gris. Y si quieres que en el formulario te vuelva a aparecer el formulario de búsqueda, lo que podemos hacer es ir a formulario búsqueda, copiar este código y pegarlo, por ejemplo, al principio de la conexión. ¿Para qué? Pues para que en cualquier momento tú puedas decir, bueno, yo he buscado Oche, pero oye, sigue buscando lo que quieras. Ahora quiero buscar Pepo y busco Pepo. Ahora quiero buscar, no sé, oso y busco y encuentro oso. Es decir, la propia página de resultados incorpora también el formulario de búsqueda para que tú al final pues puedas poner lo que quieras, puedas volver a reiniciar la búsqueda e incluso le puedes decir que el placeholder, aquí tendría que hacer un mini script PHP, pongas echo y la variable post, no, la estamos enviando con get, la variable get de, ¿cómo era lo que buscas? ¿Cómo era? ¿Qué buscas? Fíjate que si yo pongo oso, me encuentra oso, pero ahí arriba pone oso. Si pongo coche, me busca coche, pero ahí arriba pone coche. O sea que a partir de aquí ya tienes un buscador para hacer lo que quieras dentro de tus páginas web. Y todo, sobre todo, y esto es lo bueno, todo sacado directamente de la base de datos. Lo que voy a hacer en este caso es mostrar cómo poner fotos. Por tanto, voy a... ¿Dónde está MySQL? Uy, qué cosas. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, pues no pasa nada. Me voy a localhost, copio, pego, me voy a php myadmin, inicio sesión, evidentemente, y te voy a mostrar varias cosas. Primero, te voy a mostrar cómo puedo ver la estructura de la base de datos y voy a modificar la estructura de la tabla para, en este caso, añadir una columna que me interesa llamada imagen. Imagen de tipo varchar de 255. Guardo. Entonces, por ejemplo, ahora me voy a uno de los objetos, por ejemplo, ¿qué te diría yo? El oso goloso, ¿vale? Lo edito y digo, mira, el oso goloso, la imagen se llama osogoloso.jpg o osogoloso23, para que veas que no es cualquier otro nombre. Lo guardo. Cada producto tendría que tener su nombre de imagen, el nombre de la imagen que representa ese producto. Por tanto, yo ahora me voy y digo, a ver, me voy a Google. Oso goloso. Me bajo una imagen de por ahí, supongamos que tengo ya... Mira, ¿qué te diría yo? Este oso goloso. Me lo descargo. Y me lo descargo no en cualquier sitio. Ay. No me estoy... Aquí. No, contabilidad no. Formulación. ¿Dónde está mi equipo? Favoritos. Yo no quiero esto. Mira, me lo voy a guardar al escritorio. Ya está. Así que me voy al escritorio, uso mi alicolor y en el Finder me lo guardo en todos mis archivos, en aplicaciones, en el XAMPP, en el XAMPP Files, en htdocs, en aprendiendo PHP, me hago una carpeta llamada imágenes. Y ahí guardo si ves cambiar nombre me lo dices. Bueno, vamos a obtener información. Vale. Y guardo esto como osogoloso23. 23.jpg. Guardo y ahora le digo que cada producto se tiene que ir aquí a una fila más
tiene que hacer una fila más y tiene que cargar la imagen img cuya fuente es la fila imagen. Es más, cuya fuente es entrar dentro de la carpeta img y buscar la imagen. Vamos a verlo si ha funcionado. Carpeta. Imágenes, no es img, es imágenes. Imágenes. Imágenes, hoy no es mi día. Tampoco es mi día. Imágenes. Bien. Me voy a la aplicación y si ahora busco un coche, evidentemente coche, me salen coches. Pero si busco oso, bueno, aquí en el oso goloso me debería aparecer la imagen. Vamos a ver por qué no. Me debería aparecer. TR aquí. Oso goloso, algo he hecho mal. Algo he hecho mal porque no ha tenido en cuenta... Ah, claro, por favor. Culpa mía, es que solo lo he hecho en las filas impares. Por tanto, tengo que copiar esto y hacerlo también en las filas pares. ¿Verdad? Si modifico una cosa, modifico la otra. Bien, ahora sí guardo y fíjate que solo el oso goloso tiene imagen. Entonces, si busco coche, nadie tiene imagen. Pero si busco oso, el oso goloso tiene imagen. Vamos a repetirlo para un coche. Coche de carreras. Vaya. Pues mira, el de Pocoyo. Me lo guardo en aplicaciones, en el XAMPP, en XAMPP Files, en htdocs, en aprendiendo PHP, en imágenes. Y lo guardo como coche carreras 13, ¿qué tal? .jpg. Ahora me vengo a la base de datos y digo, ojo, coche de carreras, lo edito y su imagen es coche de carreras 13, o era coche de carreras, no me acuerdo, no pasa nada. Continuamos. Si ahora aquí en mi aplicación busco un coche, solo en coche de carreras me sale esa imagen, ni en Fórmula 1, ni en coche todoterreno, ni en coche verde. Es decir, a cada entrada de la base de datos le tienes que decir cómo se llama su imagen correspondiente en la carpeta de imágenes, para que a partir de ahí vaya y coja y asocie cada imagen a cada una de las entradas resultantes. Aquí la cuestión está en que esta casilla ha aparecido así porque le había dicho que el table tuviera un 33%, pero sin embargo ahora le voy a decir que el table tenga un width del 100% y solo el table tenga un borde de, que te diría yo, 5 píxeles solid black. Guardo, recargo y fíjate como lo que he hecho es maquetar cada una de las celdas para que la tabla tenga un grosor más fuerte y luego las celdas tengan una anchura uniforme, tanto si busco coches, como si busco osos, como si busco lo que sea. En definitiva, ya es una cuestión de CSS, es decir, el cómo presentarlo, el cómo maquetarlo, ya no es una cuestión de PHP, sino es CSS a partir de ahora el que se encarga de definirte cómo presentar la información.